Sean bienvenidos todos. Soy el ingeniero Alejandro Aldana, desarrollador del equipo de backend de Lion 10. En ocasiones surge la duda, ¿es posible subir imágenes y archivos multimedia a una base de datos no relacional? Pues en este video veremos cómo lograrlo, así que comencemos. Lo primero que debemos hacer es tener descargados, instalados y ejecutándose de forma directa tanto Python, en nuestro caso es la versión 3.7.9, como MongoDB, que es una base de datos no relacional que usaremos en este video. Dejamos los links de ambos en la descripción para que puedas instalarlos de forma directa. Lo que haremos en código es tomar la imagen de cualquier formato, ya sea un JPG, un PNG o cualquier otro, lo binarizaremos y subiremos esa información a Mongo, con ayuda de la librería GridFS. En este punto tendremos los bytes alojados en Mongo. Posteriormente consultaremos esa información en un equivalente a un select de SQL y reconstruiremos la imagen de dos formas, leyendo solamente los bytes y también con ayuda de librerías para el procesamiento de imágenes. Las librerías más importantes que utilizaremos serán PyMongo, que es para la conexión a la base de datos, GridFS para subir los datos a la misma, OpenCV y Pillow, que son librerías específicas para el procesamiento de imágenes. Bien, antes de comenzar me gustaría hacer un par de notas. En mi caso utilizaré durante todo el video el editor Sublime Text 3, pero esto es completamente a gusto. Si se quiere utilizar otro está bien, ya sea Visual Studio Code, Atom o cualquier otro. Para evitar diferencias en cuanto a los comandos de ejecución de cada editor, yo lo que haré en este video es ejecutar todo a través de la línea de comandos, ya sea la terminal en Linux o el CMD en Windows. Además, cada vez que se haga una importación, en la pantalla irán apareciendo los comandos de pip que se necesitan para cada una de estas librerías. En realidad las librerías utilizadas para este video no son sumamente extrañas, así que es posible que tengas instalada ya más de una. Si quieres verificarlo, puedes hacer un pip list en tu línea de comandos para ver qué librerías ya tienes instaladas. Bien, ahora dicho esto, comencemos con el código. Ya en nuestro editor de texto lo primero que haremos será abrir un nuevo archivo. Este archivo lo salvaremos con el nombre que queramos, pero con extensión .py, para que el mismo editor sepa que es un archivo de Python. Lo primero que escribiremos será la sección de importaciones. Importaremos base64 o base 64. Posteriormente escribimos from py import mongo client. base64 es una librería para hacer codificaciones y decodificaciones en bytes o en bytes arrays, y Mongo Client nos servirá para establecer la conexión a la base de datos. Posteriormente también importamos GridFS, y bueno, este último nos servirá para hacer la lectura de la imagen y poderlo cargar en una estructura definida dentro de Mongo. Posteriormente escribimos from io import bytes io, que será una librería auxiliar para Pillow. También importaremos NumPy, ya que siempre es de ayuda tener una librería específica para el trato de arreglos de números o NumPy arrays. Posteriormente importamos o hacemos la importación de matplotlib.pyplot, que esto nos va a servir como una librería auxiliar para CV2 y poder mostrar las imágenes que, bueno, más adelante veremos cómo hacerlo. A este le agregamos la bandera PLT para no tener que estar escribiendo pyplot en todo el código y simplificarlo un poco. Posterior importamos CV2, que va a ser una de las dos librerías que vamos a usar específicas para el tratamiento de imágenes, y también importamos de una vez from build import image, que será la segunda librería que vamos a utilizar, que es Pillow o Pill, como quieran llamarlo. Hasta este punto ya tendremos todas las librerías necesarias para codificar este Python. A continuación declararemos las variables necesarias, así que comencemos por la conexión. En nuestro caso va a ser client es igual a mongo client, entre paréntesis. Tenemos que pasar un array que va a ser correspondiente al host, en nuestro caso va a ser localhost, y por supuesto la conexión o el puerto hacia cuál debe apuntar. En este caso va a ser 27017, que es el puerto base de MongoDB. También declaramos una variable tipo database, que en este caso será el apuntador de nuestra base de datos. Este último parámetro va a ser el nombre que tenga la base de datos. No importa si no está inicializada o si no está creada para este punto, el mismo Python lo hará una vez ejecutamos por primera vez este código. Así que este va a ser el nombre que va a tomar la base de datos. También declaramos una variable que contenga la ruta donde está la imagen que queremos subir o el archivo multimedia. En mi caso sería el siguiente:
Por último vamos a declarar una variable vacía de tipo string. Bien, con esas variables serán suficientes por ahora. Como vemos ya tenemos la conexión hacia la base de datos y tenemos apuntada hacia qué base de datos queremos usar. Posteriormente a esto haremos la lectura, así que escribimos with open y aquí es donde usaremos la variable de la ruta, la que contiene la ruta, y pasamos los siguientes parámetros, que es read bytes, que esto hace referencia a que vamos a leerlo en forma de bytes, por eso RB. Le ponemos la bandera image-file, esto igual puede ser a gusto, no necesariamente tiene que ser esta. Dentro de esta función escribiremos lo siguiente: encode-string, que es el nombre que va a tomar nuestra variable de string codificado. Llamamos a la clase base64 y escribimos base64.b y aquí elegimos qué queremos hacer básicamente. Entonces nosotros queremos codificar, entonces b64encode y le vamos a pasar como parámetro imagefile.read para que lea la imagen que estamos abriendo. Hasta este punto ya tenemos la imagen convertida a bytes o codificada gracias a la ayuda de la librería base64. Terminados estos últimos puntos, lo que toca hacer es la carga de la imagen. Entonces declaramos una imagen tipo filename. Aquí puede ser a gusto, nosotros usaremos el nombre test. Posteriormente escribimos una variable fs que es igual a gridfs.gridfs y le pasamos como parámetro la base de datos a donde estamos apuntando, así que va a ser database. Luego escribimos file id es igual a fs.put y lo que haremos a continuación será subir la imagen. Entonces mandamos a llamar al encode string que leímos en la parte de arriba y también declaramos el file name que va a tener nuestro archivo. Como extra también tenemos que declarar database.image.insert1 y le vamos a pasar como parámetro varias cosas. De hecho abrimos un diccionario y le pasaremos filename, el mismo filename que ya habíamos declarado, el file ID que va a tener nuestro archivo y el file ID que extraímos. Bien, ¿qué pasó aquí? Lo que hicimos fue básicamente insertar la imagen, bueno, el encode string con el nombre respectivo que nosotros decidimos, que en nuestro caso es test, y eso la función nos regresó un file ID que relacionamos en otro insert aparte con el file name. Para este punto ya tendremos nuestra imagen cargada en MongoDB. Lo que haremos ahora será consultarla. Para esto ocupamos un for item database.image.find. Dentro del find, que es un equivalente a un select en SQL, declaramos igual un diccionario que va a tener el file name y nuestro file name que declaramos previamente. Lo que haremos es mandar a llamar a la variable feed que declaramos en la parte superior, vacía, y la llenaremos con el ítem que estamos consultando en este momento. Hasta este punto la variable feed es la que va a tener los datos que estamos consultando, así que tenemos que mostrarlos. En todo caso, if feed es diferente a vacío. Si la variable feed no está vacía, entonces puede proceder. Entonces lo que hacemos es un get de gridfs y leemos ese contenido y nos va a regresar exactamente el code string que subimos o que hicimos el insert. Para ejecutar nuestro archivo desde la terminal o el CMD tendremos que ir hasta donde está nuestro archivo guardado. En mi caso yo ya estoy en la ruta, escribimos python, el nombre del archivo .py y al momento de ejecutarlo este deberá ya correr. Pero antes podemos hacer una pausa aquí dentro de la escritura del código y de la demostración para mencionar que MongoDB puede verse o puede consultarse desde la terminal igualmente, pero también podemos usar un software de terceros llamado Robo3D, que este nos permitirá ver nuestras colecciones y nuestras bases de datos desde una forma más simple. Entonces aquí ya es a gusto de cada quien, si lo quieren hacer desde la terminal o el CMD o quieren instalar un software que nos permite interpretar la base de datos. En mi caso usaré el software de terceros Robo3D por temas de simplicidad y para que no sea tan largo el video. Entonces, para iniciar Mongo
esto pues simplemente sería irnos hacia la carpeta donde lo tengamos instalado, específicamente a server-4.0-bin y escribir mongo d, y esto iniciará nuestra base de datos que pues podemos interpretar de este lado. Como ven, la base de datos image, yo no tengo absolutamente ningún archivo en este momento, entonces podemos hacer la carga ya mismo. Para este punto lo que haremos es ir a la terminal o al cmd, escribir python, nombre del archivo .py y correremos para hacer la inserción. Como ven, esto es el print del ciclo for que hicimos y estos básicamente son los datos ya codificados de toda la imagen. Entonces hasta este punto ha salido de forma correcta. Si vamos a validarlo a robot3t, daremos un refresh y nos iremos a las colecciones. Y como vemos ya tenemos un nuevo documento llamado test. Si damos clic de este lado en fs.chunks podemos observar los chunks que generó la carga de la imagen. Muy bien, entonces hasta este punto ya hicimos la inserción, ya declaramos la conexión, ya consultamos los datos como si fuera un select. Ahora ¿qué queda? Pues queda construir la imagen. Para la construcción o reconstrucción de la imagen lo que haremos será otro query, otro select equivalente para SQL, pero esta vez con la librería de gridfs. Entonces nuestro file va a ser igual a fs.find1, entre paréntesis vamos a pasarle otra vez un diccionario que contendrá el file name y será igual a nuestra variable find. Y también declararemos una variable llamada bytedata que será igual a la lectura del file. Básicamente declarar fs.find1 es exactamente lo mismo que declarar database.image.find1, que de hecho aquí también tenemos una función llamada find1, y cualquiera de los dos métodos es válido y es correcto, solamente que uno es con la librería de PyMongo y otro directamente con la librería de gridfs. En este caso yo voy a comentarizar todo esto porque nos va a estorbar. Únicamente lo que necesitamos es pues bueno, declarar la variable de gridfs, volver a hacer el query porque ya no necesitamos volverlo a subir porque ya tenemos una imagen de prueba en Mongo, y leer sus bytes. Entonces comencemos con la librería de Pillow para reconstruir la imagen. Escribimos image-io, que va a ser nuestra variable auxiliar, que va a tener bytes.io, que recordemos es la librería que mandamos a importar como auxiliar, porque lo que necesitamos hacer es transformar los bytes de gridfs que no son compatibles con la librería de Pillow. Entonces bytes.io nos ayudará para eso. base64.b60decode. Aquí hay que señalar que arriba lo que hacemos es un encode y arriba lo que hacemos es un decode, o sea, una decodificación. Y le pasamos como parámetro la variable bytesData. Posterior declaramos image-pill, que va a ser nuestra variable para alojar los métodos de pillow o pill. En este caso image con i mayúscula .open, que es la clase image que manda a llamar la función open, y le pasamos como parámetro image.io o ima.io. Y por último lo que hacemos es img-field.show para mostrar la imagen. Con esto será suficiente para reconstruir la imagen. Lo que hacemos es leer los datos, los bytes a través de bytes.io, y lo que hacemos posteriormente es simplemente abrirlos con la clase image y la función open. Entonces la imagen que subimos es esta, como podemos ver está salvada exactamente en image, saved picture, anyWall, y pues nuestra ruta es la misma, image, saved picture, anyWall, y el nombre de la imagen que lo tenemos en la parte superior. Entonces cerramos esto y procedemos a correr el script. Como vemos, nos ha traído la misma imagen. Ya no nos arrojó los bytes en forma de print porque los acabamos de comentarizar, pero sí que tenemos la imagen en un temporal. Entonces, correcto, hemos traído una imagen y reconstruido desde la base de datos con Pillow. Ahora toca el turno de CB2. Para el caso de CB2 usaremos exactamente el mismo query, o sea, file igual a fs.find1, y pasaremos a escribir una variable tipo data que es igual a np.fromBuffer, que es una función de NumPy. Le pasamos como parámetro igual base64.b64 decode, y le pasamos como parámetro a esta función igual bytesData. Como extra tenemos que declarar qué tipo de datos para NumPy es. En este caso va a ser un np.uint8, y aquí ya tenemos alojada nuestra variable de tipo NumPyArray, que pasamos a convertir de los bytes de Mongo hacia un array de ints, que en este caso es un NumPy. Posteriormente es img-cb2 va a ser igual cb2, que es nuestra librería, I'm the code, y entre paréntesis le pasaremos los parámetros de data,
que es nuestra variable de NumPy, y el 3, que son los canales RGB que necesitamos. En el caso de CB2, como puede descomponerse un poco la imagen al momento de consultarlas de Mongo, lo que hacemos es declarar la misma variable imagen-cb2 es igual a cb2.cvtcolor, y esto es únicamente para pasar de una matriz BGR a una RGB, y esto nos ponga de forma correcta los colores que hemos subido, porque esto puede llegar a pasar. Es solamente como prevención, y si la imagen por alguna razón tiene un cambio de color abrupto, con esto se puede solucionar. Hasta aquí ya tenemos leída la imagen con CB2, lo único que hace falta es mostrarla, y para eso usaremos la librería de Matplotlib. Traemos nuestra bandera, que es PLT, que es la misma librería, .imshow, y le pasamos como parámetro la imagen de CB2. Por último solamente queda plt.show para mostrar. Bien. Corremos esto desde la terminal o el CMD, y como vemos nos ha traído de nuevo la imagen. Por último, lo único que quedaría como buena costumbre es cerrar la conexión, así que hacemos un client.close y listo. Quedaría la conexión a la base de datos cerrada y quedarían nuestros 3 ejemplos, trayendo los bytes directamente desde MongoDB con una consulta de PyMongo, consultando a través de GridFS y usando Pillow y CB2. Te invitamos a visitar nuestra web, donde encontrarás más módulos de medicina e inteligencia artificial, además de información acerca de nosotros y artículos relacionados con la medicina. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube para enterarte de los avances en servicios y tecnologías que tenemos para ti. También nos puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter para tener una interacción más directa con nosotros.